f de x igual a la función x cuadrada e a la menos x. ¿No? Determinar, pues, todo lo que... Dominio, raíces, asíntotas, digamos primero. Dominio de la función, raíces y asíntotas, que digamos que es lo que venimos, los conceptos que ya traemos del curso anterior. Entonces, a ver, aquí Eduardo quiere entrar. Okay. ¿Cuál es el dominio de esta función? José Carlos López, ¿cuál es el dominio de esta función, José Carlos? Bueno, el dominio de esa función, por lo que tengo entendido, sería desde el 1 hasta el infinito. ¿Por qué es el 1, Por la, por el, por la expresión exponencial que tenemos. Bueno, no me quedó muy claro eso de la clase pasada, pero no estoy muy seguro, profa. A ver, f de x igual a e a la x es una función cuyo dominio, ¿quién es? José Carlos. Bueno, ¿Cómo va la gráfica? ¿Te acuerdas? Esa es la gráfica del exponencial. Esta es la gráfica del logaritmo. Ok, los confundí entonces. Y igual a e a la x y y igual al logaritmo de x. Son funciones inversas. Esta es un 1, logaritmo de 1 es 0, y esta no tiene raíces. Esta nunca se hace 0 y siempre crece. Este es el puntito 0,1. Pero bueno, no más. ¿De acuerdo? Entonces son todos los reales, ¿verdad? Son todos los reales. Ok, profesora. Raíces. José Carlos. Raíces, el 0, ¿no? El 0. F de 0 es 0 al cuadrado e a la menos 0. O sea, 0 por 1. 0. La raíz es el 0. ¿Y las asíntotas? Las asíntotas. Ahí les doy 5 minutitos. El límite de la función cuando x tiende al infinito, porque verticales no hay, ¿no? Porque está definido en todos los reales. Asíntotas verticales no va a haber, pero horizontal yo creo que sí. Y se ve aquí más o menos fácil. Chéquenle. Bueno, para sacar sí, Carlos, sí es 0 este límite. Este límite es 0. Estamos de acuerdo, nomás, no hemos visto la regla del L'Hopital, ¿verdad? No. No. Bueno, déjenme, voy a hacer un paréntesis y vamos a escribir, volteen la hoja o dejen unas 2 hojitas o lo que quieran, o a lo mejor ya lo traen resuelto porque anduvieron el fin de semana con él haciéndolo. Entonces, déjenme la regla de L'Hopital. ¿Vendrán el Tomás? Sí debe de venir, ¿no?
O sea, la quiero escribir bien, pues, ¿no? Ya sabemos cómo es, pero la quiero escribir bien. A ver. Acá le llaman el teorema de Cauchy, pero es que se pelearon mucho el nombre de esta. De la regleta del hospital. Entonces, quién sabe si es del hospital, pero bueno. Supongamos, bueno, esto es para calcular límites de la forma 0 entre 0, infinito entre infinito, infinito entre 0, las que son indeterminadas. Entonces, supongamos que el límite de f de x cuando x tiende a c es 0. Y el límite de g de x cuando x tiende a c también es 0. Y supongamos también que el límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a c existe. Entonces, el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a c es igual al límite de f' de x cuando x tiende a c entre g' de x. Por supuesto que estamos pensando en que f y g son funciones derivables. F y g son funciones, eso no lo traigo escrito, pero debe de decir, porque si no, no podríamos calcular la derivada. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0? ¿Se acuerdan que esto es un 1 y que lo demostramos por el teorema de comparación? Entonces, lo demostramos por el teorema de comparación en introducción al cálculo porque no sabíamos derivar. Pero entonces aquí el límite, este es de los límites clásicos que resulta muchísimo más fácil usando el teorema de comparación. Entonces, este límite por la regla de L'Hopital es igual al límite de la derivada del numerador, que es el coseno de x, y la derivada del denominador, que es un 1. Y el coseno de 0 es 1. Entonces se resuelve en un paso, ¿no? A ver, déjenme sacar unos ejercicios. Por ejemplo, otro límite sería el límite cuando x tiende a 0 de e a la x
menos 1 sobre seno de 2x. Entonces, cuando x tiende a 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1, 0. Y abajo, seno de 0, 0. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Y entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. De la derivada de e a la x es e a la x, la derivada del 1 es 0. La derivada del seno de x es 2 veces el coseno de 2x. Y entonces, cuando x tiende a 0, arriba es 1 y abajo es 2. Entonces, este límite sale un medio. Por ejemplo, este otro, el límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo de x entre x a la undécima. Entonces, aquí cuando x tiende a infinito, arriba es infinito. Cuando x tiende a infinito, abajo también. Entonces, es de este tipo de expresión. Y se vale, aunque aquí diga se vale que sea infinito. O sea, la regla del L'Hopital se fue extendiendo pues a muchos casos, excepto cuando esto es alguna constante hay en algún lado, ¿me entiendes? Y que ya sabes que no, derivando te va a salir otra cosa. Tiene que ser una expresión indeterminada. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x sobre un décimo de x a la un décimo menos 9 décimos. O sea, es el límite de cuando x tiene infinito de 1 entre x sobre 1 entre 10 veces x a la 9 décimas. Y entonces hacemos esto, ¿no? Supongo yo. Y te va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 10x a la 9 décimos entre x, que son 10 décimos. Entonces te queda el límite cuando x tiende. Esto es álgebra, ¿no? De aquí para acá derivamos. No, de aquí para acá derivamos. Pero ya para acá es álgebra, ¿no? Entonces aquí te queda 10 veces sobre x a la undécima. Cuando x tiene infinito, esto es 0. Ok. Déjenme conseguir los ejercicios. A ver. El límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x más el logaritmo de x sobre 1 más el coseno de pi x. Entonces, esto es menos 1, abajo es 0, arriba también. Entonces derivamos. Esto es el límite cuando x tiende a 1. La derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1, la derivada del logaritmo de x es 1 en x sobre la derivada de 1 es 0 y esto es menos pi coseno, menos pi seno de pi x. Entonces, cuando x tiende a 1, aquí te vuelve a quedar menos 1 más 1, te queda 0 y abajo el seno de 0 de 1 es seno de pi, que es 0. Entonces, te vuelve a quedar 0 entre 0. Lo que se hace en estos casos es pues volver a derivar.
Entonces esto es menos el seno de pi x. Y cuando x tiende a 1, te queda seno de pi es 0. Entonces te queda 0 entre 0. Entonces volvemos a derivar. Entonces aquí te queda el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 sobre x cuadrada sobre la derivada del seno es el coseno, te queda menos pi coseno de pi x por pi. Entonces coseno es cuadrado. Cuando x tiende a 1, ahí sí ya no te quedó ningún cero, ¿no? Cuando x tiende a 1, aquí te queda menos 1, coseno de pi es 1 y te queda menos 1 entre menos pi cuadrado, lo cual es menos entre menos a más, 1 entre pi cuadrado. Así se aplica la regla de L'Hopital. El límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x cuadrada más x. Entonces, cuando x tiende a infinito, arriba y abajo son infinitos. Entonces, aplicamos el límite cuando x tiende a infinito. Esto es e a la x sobre 2x más 1. Me vuelve a quedar infinito entre infinito. Vuelvo a derivar. El límite de e a la x cuando x tiende a infinito de 2. Entonces este límite es infinito. Aquí sí ya no hay la menor duda. Este 2 ya te salva. Es un medio por infinito, es infinito. Ok, entonces volvemos a lo que estábamos. Esa es la regla de L'Hopital tan conocida para resolver algunos límites cuando te queda una forma indeterminada. Entonces, teníamos que la función era f de x igual a x cuadrada por e a la menos x. Y ya nos dijeron que el dominio son todos los reales y que la raíz es el 0 y que la asíntota horizontal es, pues hacemos ese límite, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada e a la x, que es e a la menos x, nomás que la pongo abajo, pues para hacer L'Hopital. Entonces, esto es infinito otro infinito. Entonces, es el límite cuando x tiende a infinito de 2x entre e a la x, que vuelve a ser una expresión indeterminada. Vuelvo a derivar y entonces te queda así. Cuando x tiende a infinito, pues esto se va a infinito y esto se va a cero. Entonces, la asíntota horizontal es la ecuación y igual a 0, que es el eje de las x, ¿no? Ok. A ver la monotonía, jóvenes.
Me quedé pensando en este límite. Que aquí el límite, cuando x tiende a menos infinito, es diferente porque no puedo bajar esto para acá. Lean la menos x, no lo puedo bajar porque si x es negativo, esto es como si fuera x cuadrada por e a la menos x. Si la x es negativa, te queda que es el límite de x cuadrada e cuando x tiende a infinito de e a la x. Es lo mismo, esto y esto. Y esto pues es infinito, se va al infinito. Entonces, hay asíntota horizontal, sin lugar a dudas. Pero acá tiende a cero la función. Pero por este lado se va al infinito. O sea, la asíntota, el comportamiento asintótico es a la derecha nomás, a la izquierda no. A la izquierda se dispara. Si fuera negativo, estamos de acuerdo, ¿no? Imagínense ustedes que la X es menos 100 o menos 1000. Entonces te queda menos 1000. E a la 1000. Imagínense, es un número infinitamente grande, ¿no? Sí. Entonces para la izquierda se va, pero para la derecha no. Ok. Voy a borrar eso y... Ay, no. A ver, ¿qué pasó? Sí. Ok. Sí, Carlos, así es. Ok. Entonces, déjenme apuntarlo para... Esta es la asíntota horizontal, pero el límite cuando x tiende a menos infinito es infinito. Por la izquierda no, por la derecha sí. Sí, estos problemas son un poco más finos, que nomás una función racional de polinomio entre polinomio. Entonces, monotonía. Lo voy a hacer con azulito. A ver, más entretenido. Monotonía. A ver, la derivada de esta función. X cuadrada por e a la menos x por menos 1 más e a la menos x por 2x. O sea, e a la menos x que multiplica a, y aquí también puedo poner una x, pero x menos x cuadrada. Esto que está aquí siempre es positivo. Esto que está aquí es una parábola que se está volteada hacia abajo, que pasa por el 0, ¿estamos de acuerdo? Y por el 2. Así. Bueno, no pasó por el 0. No logro que pase por el 0. Bueno, este es el 0, aquí lo vamos a hacer así. Es el 0 y el 2. Entonces, esto, la derivada va a ser positiva si la x está entre
el 0 y el 2. La derivada va a ser negativa si solo si x está de menos infinito a 0 y también del 2 al infinito. Esta función tiene dos puntos críticos. La derivada se hace 0 cuando x por 2 menos x es 0. Porque esto, L a la menos x, nunca se hace 0. Entonces los puntos críticos son el 0 y el 2. Y según la monotonía, aquí mi función es creciente y acá mi función es decreciente. Entonces, antes del 0 decrece y después del 0 crece. Entonces, 0 es un punto mínimo. Y luego, antes del 2, mi función crece. Antes del 2, mi función crece. Y después del 2, mi función decrece. El 2 es un punto máximo, según la monotonía. Y entonces, según el criterio de la segunda derivada, vamos a ver. La segunda derivada que la tengo que calcular para la concavidad, pues la calculo de una vez, ¿no? Entonces lo voy a hacer como producto de, oigan, e a la menos x por 2 menos 2x más 2x menos x cuadrada por e a la menos x por 1. No, por menos 1, perdón. Por menos 1. Entonces la segunda derivada es el e a la menos x es un factor nuevamente. Y entonces te queda 2 menos 2x. Este es menos, ¿no? Oigan, menos por menos a más. No, que menos por menos. Esto es menos otros 2x y menos por menos más. Aquí sí es x cuadrado. ¿Estoy bien? Chéquenme por favor para no... Entonces 2 menos 4x más x cuadrada. Digamos que esa sería la segunda derivada. Y entonces aquí evaluamos en 0. Entonces al evaluar en 0 me queda e a la menos 0 que es un 1. Y aquí en este factor me queda 2 menos 4 por 0 más 0. Y entonces esto es mayor que 0, de donde el 0 es un mínimo. Cosa que está bien con la monotonía. La segunda derivada, valuada en 2, me queda e a la menos 2, que es positivo, e a la menos 2, que es positivo, por 2 menos 4 por 2, 8, más 2 por 2, 4. Y entonces estos 4 y 2 son 6, menos 2, e a la menos 2. Esto es negativo por el menos 2. Entonces, el 2 es un máximo. Está bien con esto que dijimos aquí. Ok. Necesito campo en el pizarrón.
Vamos a analizar ahora con negro la concavidad. La voy a intentar hacer aquí, en este pedacito. Concavidad. Entonces, aquí vamos a analizar el signo de la segunda derivada. La segunda derivada es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, e a la menos x siempre es positivo. Este factor que está aquí siempre es positivo. No me preocupo pues, por eso. Entonces, aquí era una e. Y esta es una parábola que se ve hacia arriba y que si factorizamos es x cuadrada menos 4x más 2, pues aparentemente está muy fácil, ¿no? X menos 2 al cuadrado, ¿no? Ah, no, por el 2. No, nada fácil. Hay que hacerlo. Pero sí son raíces reales, ¿no? ¿O no? Pónganse a trabajar, oigan, menos 4 más menos la raíz de b cuadrada menos 4a, que es un 1, y la c, que es 2. 4 por 2 sobre 2 por 1. El discriminante es 8. 16 menos 4 por 2, 8. O sea, es positivo. O sea, sí hay dos raíces. Y esas dos raíces son el 4 más menos raíz de 8 sobre 2. Y más bonito, 4 más menos raíz de 4 por 2. Y el 4 sale como 2. Y entonces esto es 4 más menos 2 raíz de 2 sobre 2. Y ya te quedan 2 más menos raíz de 2. Y ya, porque se va el 2. Entonces, es una parábola que se abre hacia arriba. Estoy hablando de esta es una parábola. Voy a resolver esta desigualdad. Es una parábola que se abre hacia arriba, pero que tiene dos raíces reales. 2 menos 1.4142, ¿no? O sea, las dos están de este lado. Aquí podemos poner a2 menos raíz de 2 y por acá a2 más raíz de 2. Y entonces es una parabolita que hace así. Luego voy a borrar acá. Voy a borrar aquí donde corroboramos por el criterio de la segunda derivada lo de máximos y mínimos. Esto ya lo corroboramos. Y entonces, ok, la segunda derivada de x es mayor que 0 en menos infinito a 2 menos raíz de 2 unido de 2 más raíz de 2 a infinito. O sea que ahí es cóncava hacia arriba. Y la segunda derivada es negativa de 2 menos raíz de 2 a 2 más raíz de 2. Que es aquí, pues, ¿no? Que es donde estos son valores negativos. Estos son valores negativos. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo, Sí. Entonces, bueno, aquí F es cóncava hacia abajo,
en ese intervalo, ¿no? Conclusión, F tiene 2 puntos de inflexión. Y aquí no hay ningún problema porque su dominio son todos los reales. ¿Qué más? Ya tenemos el mínimo, el máximo, los puntos de inflexión, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, dónde crece, dónde decrece. Saquen la gráfica, ¿no? Saquen la gráfica con toda la información, porfa. Entonces, es una función cuyo dominio son todos los reales. Tiene una raíz en el 0, pero el 0 es un mínimo. Es cóncava hacia arriba hasta el 2 menos raíz de 2 y luego tiene un máximo. ¿En dónde? En el 2, ¿no? Entonces tiene un máximo. Voy a poner así en el 2. A ver si me sale. Y luego es cóncava hacia abajo y hay otro punto de inflexión y luego la asíntota. Entonces esta gráfica viene así, cóncava hacia arriba, aquí hay un punto de inflexión, aquí hay un máximo, aquí hay otro punto de inflexión y luego se hace así. Me falló el eje de las X, el eje de las Y, perdón, lo voy a mover más. No sé, un poco aquí. Ahí está.
Bueno, lo quise mover a que la raíz, pues, y el mínimo estuviera aquí, pues, aquí, más o menos. Entonces, por aquí andará 2 menos raíz de 2. Y por aquí andará el 2 más raíz de 2. Este es el mínimo, el 0. El 2 es el máximo. Aquí ponemos al 2. De este lado ya lo borramos. Y aquí está la asíntota, pero para acá no. La función decrece de menos infinito a 0, crece de 0 a 2 y decrece de 2 a infinito. Es cóncava hacia arriba de 0 a 2 menos raíz de 2, cóncava hacia abajo de 2 menos raíz de 2 a 2 más raíz de 2, y de 2 más raíz de 2 a infinito es cóncava hacia arriba. A ver, jóvenes, llévense ustedes esta gráfica para hacerla después. Ya intenten hacerlo en casa. Dominio, raíces, asíntotas, monotonía, concavidad, máximos, mínimos, puntos de inflexión y la gráfica, pues. Hemos hecho pues, no sé cuántas gráficas, pero ya esperaría yo que puedan hacer una gráfica ustedes solos, ¿no? Una gráfica de estas, pues yo los voy a evaluar en el otro parcial, definitivamente. Entonces, pues sí hay que sentarse a sacar esta gráfica. Está bueno. Sé que la pueden meter a un graficador. Tienen que justificar la gráfica, ¿no? Pero no les recomiendo que lo vean. Yo les recomiendo que obtengan la gráfica. Y ya después, si quieren checar que estén bien o no, o ya que lo hagamos en clase. Pero de que tienen que justificar por qué la gráfica es así. Y si se les pide monotonía, hay que justificar. Y así es, como en las funciones algebraicas, nomás que ahora se les va a pedir una gráfica de una función trascendente. Entonces, por favor, háganlo ustedes en su casa. Ok, vamos a hacer un ejercicio de otro estilo. Determinar la ecuación. Sirve que repasan todo este concepto. Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función g de x igual al arco tangente de x sobre 4 más el seno cuadrado de pi x en el punto 4, g de 4, arco tangente 1 a cuartos. ¿Qué van a hacer?
Sí, hay que derivar, Edgar. Hay que derivar, ¿para qué? ¿Para qué, Carlos? Hay que derivar. ¿Qué el nombre? Sí, es arcotangente. ¿Qué es el nombre que no recuerdas? ¿Pendiente? Ok. Isaac Montoro. Sí. Hola, Isaac. Hola. ¿Cómo vas a sacar la ecuación de la tangente? ¿Cómo se saca? Bueno, yo voy a sacar la primera derivada para obtener la pendiente. ¿Cómo obtienes la pendiente, Isaac? Obteniendo la primera derivada. ¿Cómo? Sacando la derivada de la función. A ver, ya la saqué. Ya la saqué y me queda una función aquí. Una cosa así. Ahí está la primera derivada. Esa es la pendiente. Todavía no tiene todavía X, entonces podríamos sustituir ahí el valor que nos da en el punto. Esa es la respuesta que quería escuchar. O sea, derivas y obtienes la función derivada. ¿Estás de acuerdo? No es la pendiente. ¿Cómo obtienes la pendiente? Isaac. Pongo el valor de las variables que hay aquí, por ejemplo, en donde está X sería 4. ¿Qué es eso, Isaac? ¿Por qué no me dices qué es eso? Sí, estás bien, eso es correcto, pero dilo en matemáticas, no pongo el valor de... O sea, ¿qué es eso? Los valores. Evalúo la derivada en 4 o calculo G' de 4 para que no me estés explicando todo lo que estás diciendo. O sea, es G' de 4 o evalúo la derivada en 4, ¿no? Ok. ¿Cuánto da, ¿Ya lo hiciste, Isaac? No, lo estoy metiendo aquí en una calculadora. Ok. Bueno, G' de 4 es igual a 1 entre 1 más 1 por un cuarto más que es un 0. Entonces, esto es 1/2 por un cuarto. Tenemos que la pendiente es 4 por 2, 8. 1/8. Espero que en la calculadora te salga igual, pero no hay que perder tanto tiempo, ¿no? En calculadoras. Hay que visualizar un poco. Seno de 4pi es 0. Entonces, la recta tangente, la ecuación de la recta tangente es, o sea, este es un ejercicio que sí lo tienen que saber. Lo único diferente es de que la función es trascendente y la vas a derivar.
pero es lo mismo, pues es y menos cuartos igual a 1/8 por x menos 4. ¿Ok? O sea, todo lo que aprendimos para las algebraicas lo aplicamos a las trascendentes. ¿Alguna pregunta? No. A ver, por ejemplo, otro ejercicio. Sea f de x igual al logaritmo de x menos 1 más 4x. Determinar un intervalo donde exista la f a la menos 1 tal que x igual a 2 esté en dicho intervalo. Y calcule f a la menos 1 prima valuada en 8. Entonces, aquí tienen que recordar, para que exista la función inversa de la función f, f tiene que ser una función 1 a 1. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿y cómo sabemos dónde mi función f es 1 a 1? Entonces, lo que estuvimos viendo es que cuando la función crece estrictamente, ahí es 1 a 1. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, así. Aquí mi función es 1 a 1 hasta aquí. Luego es 1 a 1 hasta aquí. ¿No? Tiene 3 intervalos. Esta función, así nomás, la gráfica, no existe la función inversa. Pero si restringimos el intervalo a un intervalo donde la función sea 1 a 1, entonces podemos hablar de la función inversa. Entonces, si yo digo que esto es A, y yo digo de menos infinito a A, existe una función inversa para esta cúbica, ¿no? Entonces, es lo que les estoy pidiendo para esta función. Pero entonces vimos el criterio para saber cuándo una función es 1 a 1, vimos el criterio con la monotonía. Si mi función crece, es 1 a 1. Si mi función decrece, es 1 a 1. Si mi función crece estrictamente, oigan, porque no podía ser que va creciendo y se queda así y luego sigue creciendo, porque esta función no es 1 a 1 por todo esto que está aquí, ¿no? Aquí sí, y aquí también. Entonces es estrictamente creciente, es decir, estrictamente mayor que 0 o estrictamente menor que 0. Hay que escoger el intervalo. Lo que nos están pidiendo en particular es que esté el 2. Entonces, pues nomás se fijan dónde está el 2 para calcular este valor. Ya les ayudé bastante. Ándeles. Y el repaso, porque esto fue lo primero que vi.
A ver, entonces derivamos la función. Es 1 entre x menos 1 por 1 más 4. Cuando esto es mayor que 0. Cuando 1 entre x menos 1 sea mayor que menos 4. Resolvemos esta desigualdad. Si x menos 1 es mayor que 0, entonces 1 es mayor que menos 4 por x menos 1. Si x menos 1 es negativo, entonces, pero negativo no tanto, porque el dominio de esta función, ojo, pero bueno, si es negativo, entonces 1 es menor que menos 4 por x menos 1. 1 menor que menos 4x menos por menos más. 4x menor que 4 menos 1, 3. X menor que 3 cuartos. Pero x menor que 1, pero no, porque x menor que 1 no estaría en el dominio de esa función, porque me quedaría el logaritmo de un número negativo. Y acuérdense que el logaritmo no está definido más que en los positivos. Es así su gráfica, la del logaritmo de x. Entonces, esto no me sirve, pero esto sí. Aparte de que el 2 está aquí, ¿no? Entonces, el intervalo que vamos a dar como respuesta, pues va a ser el intervalo de 1 a infinito. Ok, voy a borrar. No tienen preguntas, ¿no? La resolución de la desigualdad, pues ya tiene que dominar este asunto, ¿no? Y entonces, a ver, nos piden calcular este valor. F, aquí nos tenemos que acordar del teorema de la función inversa, que es 1 entre la derivada de f valuada en f a la menos 1 de 8. F de 2, que lo voy a hacer con otro colorcito. F de 2 es el logaritmo de 2 menos 1 más 4 por 2, 8. El logaritmo de 1 más 8. Pero el logaritmo de 1 es 0. Entonces, f de 2 es 8. Es decir, 2 es f a la menos 1 de 8. Entonces, esto es lo mismo que 1 entre f' valuado en 2. Y f' valuado en 2, aquí está. F' valuada en 2 es 1 sobre 2 menos 1 más 4. O sea, 1 más 4, 5. De donde f a la menos 1 prima de 8 es un quinto.
Preguntas. Ando buscando otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, a ver. A ver, no hay preguntas. Resolver la siguiente ecuación. El logaritmo de x menos 2 más el logaritmo de 4 menos x igual al logaritmo de 2x menos 5. Entonces, este tipo de ecuaciones pues se usan las propiedades del logaritmo, ¿se acuerdan? El logaritmo de a por b es el logaritmo de a más el logaritmo de b. Luego, el logaritmo de a entre b es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. El logaritmo de a a la n es igual a n veces el logaritmo de a. Las tres propiedades que vimos. Entonces, este lado que está aquí es el logaritmo de x menos 2 por 4 menos x. Y esto es igual al logaritmo de 2x menos 5. Entonces aplicamos la función inversa y esto es el logaritmo de x menos 2 por 4 menos x igual a al logaritmo de 2x menos 5. Como estas son funciones inversas, pues ya me queda una función, una ecuación algebraica, ¿no? Entonces 4x menos 8 menos x cuadrada más 2x es igual a 2x menos 5. Este 2x se va. Me queda menos x cuadrada más 4x menos 8 menos 5 menos 13. No, pasa con más. Menos 3. Entonces, x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Y esto es x menos 3 por x menos 1 igual a 0. Y la solución es 3 y 1. Y lo podemos comprobar. El logaritmo, lo voy a comprobar con el 1. Ah, no, con el 1 no, porque aquí me va a quedar 1 menos 2 y no está definido en los negativos. Lo hago con el 3. El logaritmo de 3 menos 2 más el logaritmo de 4 menos 3 debe de ser igual al logaritmo de 2 por 3, 6 menos 1, menos 6 menos 1, 1. Sí, pues sí, logaritmo de 1 más el logaritmo de 1 igual al logaritmo de 1, o sea, 0 igual a 0. Está bien, pero entonces el 1 no es solución, la solución es
porque no está definido, aquí sería logaritmo de -1. Y acuérdense lo que siempre les he dicho, la gráfica del logaritmo es así, definida únicamente en los positivos. Y esta es la raíz. A ver, el logaritmo de la raíz de 2x menos 3 es igual al logaritmo de 6 menos x más un medio del logaritmo de x. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Entonces aquí esto es el logaritmo de 2x menos 3 a la 1 medio, que es igual a esto que está acá, y luego esto es 1 medio del logaritmo de 2x menos 3, ¿verdad? Menos 1 medio del logaritmo de x igual al logaritmo de 6 menos x. Entonces, esto que está aquí es 1 medio del logaritmo de 2x menos 3 menos el logaritmo de x. Y entonces esto, por las propiedades, es 1 medio del logaritmo de 2x menos 3 sobre x. Y esto se convierte en la raíz, el logaritmo de la raíz de 2x menos 3 entre x, que es igual al logaritmo de 6 menos x. Y ahora así podemos aplicar la función inversa. E a la eso, e a la eso. Se cancela y se cancela. Y ya vamos a trabajar con una ecuación algebraica. Elevamos al cuadrado, y aquí ya es álgebra. Elevamos al cuadrado ambos lados y la resolvemos, ¿no? Y ya, cuidando que caigan en el dominio. Eso es todo. La terminan. Va a quedar cúbica. Esto es x cuadrada, aquí se va la x, pues no sé. A ver, ahí se los dejo de tarea. Ahí resuelven esa ecuación. Pero eso ya es álgebra. Ok. Entonces, bueno, no, pues me despido. Entonces se llevaron una gráfica, ¿verdad? Y como se están dando cuenta, jóvenes, hay mucha variedad de ejercicios cuando uno ya conoce el logaritmo y la exponencial. Entonces, pues ojo con eso, ¿no? Hay que entender bien porque pues cualquier cosa que intervenga en el logaritmo y el exponencial, pues se puede preguntar de lo que hemos visto, ¿no? Por supuesto.
Entonces, ¿qué les parece si aquí paramos la clase? ¿Tienen alguna pregunta?